Buenos días a todos, bienvenidos otra vez a este canal, a este espacio de charlas y de comentarios y de pláticas. En esta ocasión vamos a comentar un tema literario que tiene que ver con un escritor muy famoso, muy reconocido, un gigante de las letras que es Jorge Luis Borges, este, argentino, y en esta ocasión vamos a comentar sobre su literatura, lo que él nos ha dejado, sus libros, ¿no? Entonces, inicia el maestro Guleval. Sí, muy buenos días. Pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Nos es siempre indispensable y muy grata su presencia a través de esta transmisión de carácter audiovisual y sobre todo con el enfoque cultural que nos lleva hoy a platicar. Y antes de también de iniciar estos comentarios, sí quisiera saludar. Está con nosotros presente el doctor Andrés Rodríguez, un gran amigo de Pepe, su servidor, y bueno, nos está en calidad de oyente, está aquí presente en la casa de todos ustedes. Bueno, pues sí, en el caso de Borges, pues sí, como todo, hay que empezar desde el principio, perdón por la redundancia. Él es dijéramos, el milagroso receptor heredero el caso de su papá, de una gran biblioteca, que desde niño el papá de Borges lo induce a leer en inglés. A los 4 o 5 años Borges ya está leyendo todos los libros que su papá pues lee con disciplina, con mucho amor, con mucho cariño, pues le dice que tiene que leer para empezar su aprendizaje, porque según la opinión de su propio papá, detecta en él una inteligencia extraordinaria, fuera de lo común. Incluso él, el comentario profetiza que Borges va a ser un gran escritor. Le dice a su esposa, la mamá de Borges, este niño va a ser escritor y va a ser de lo mejor, porque mira, ya nos habla de literatura inglesa. Esos son los inicios de un Borges que incluso, ahorita de momento no recuerdo si a los 12 años ya traduce una obra de William Shakespeare del inglés al español, que su papá incluso lo lleva a un periódico de Buenos Aires, de donde ellos son nativos, lo lleva a Buenos Aires, digo, el periódico a la redacción y se lo publican a Borges, pero creyendo, después hay una confusión porque todo el mundo lo lee, ese texto traducido, y todo el mundo piensa que es de su papá, Luis Guillermo Borges, y no, es de, su, es de su hijo y él tiene que aclarar. Pues todo el mundo se asombra en su natal Buenos Aires, ¿verdad? Todos los que leen ese periódico, esa sección cultural, no puede ser, porque creímos que era tuya, ¿no? Perfecta la traducción. Entonces, bueno, pues ya después vendrán los años de juventud, donde, como yo he comentado, a través de la información que he recibido, pues que Borges fue como cualquiera de nosotros, o sea, me refiero a aquellos que se dedican a la literatura, al periodismo, al ensayo, a la traducción. Fue un joven muy inquieto, muy bohemio. Él tomaba con los grupos que se llegaron a formar, pues él se iba no tan solo a los cafés, sino a los bares, a las cantinas de Buenos Aires y se ponía sus buenas borracheras. Y además de que aprendió mucho a través de sus amigos escritores y bueno, pues también andaba ahí de pispireto, de ojo alegre, como buen mexicano, dijéramos, pues buscando novias. Entonces Borges es, antes que nada, un novato, como cualquier escritor que se inicia, tanto en la escritura como en la lectura, ¿verdad?, de los grandes libros, es un bisoño curioso que pues se pone a leer de todo. Por eso lo aceptan los diferentes líderes de los grupos en los que él participa, que son muchos durante toda su vida, porque ven su entrega, su vocación por la literatura. No es el Borges en ese momento hiperculto, súper sabio, mega erudito, porque todavía le faltarán años a Borges para irse metiendo en las diferentes corrientes de la filosofía, la teología, la misma literatura, la ciencia.
y todo un sinnúmero de especialidades o campos del conocimiento y el saber universal, pues que él con el tiempo le van a ser muy útiles. Así que iniciamos, Pepe, con este comentario. Maestro, yo me preguntaba de las facultades que pudiera tener un escritor, o sea, de dónde le provienen esas facultades, no sé, de inteligencia, de lectura, ¿no? De dónde le provienen a ese tipo de hombres, ¿no? Porque yo recuerdo en las últimas etapas de la vida de Jorge Luis Borges que ya, por ejemplo, no tenía, ya no podía ver, pero que cuando trataba de hablar, pareciera que no podía estar presente en este espacio, ¿no? Que se quería ir. O sea, yo pienso que tantas lecturas, o sea, tantas lecturas, tantas letras que hacen una subjetividad muy amplia, muy, muy grande, también tienen que ver con el ya no permanecer acá, en esta tierra, ¿no? Sino que esa intensidad de lectura que hacía Borges, que la representó en su escritura, ¿no? Que la demostró en su escritura, todo ese esfuerzo titánico de escribir y de leer, está demostrado, por ejemplo, en los últimos años de su vida, que a mí parecía que no, no pudo, por ejemplo, llegar a la levitación, pero que sus expresiones, de su rostro, de su cara, de su forma de hablar, pudieran hacer notar que él ya había alcanzado otros niveles, ¿no? Entonces, de los dos más grandes escritores que han sido totalmente lectores, muy intensos, yo pienso que ha sido Borges y Carlos Marx, ¿no? Entonces, pues es un comentario. Sí, bueno, pues es muy simple bueno, eso quisiera yo creer, ¿verdad? Espero no equivocarme como siempre, pero bueno, son genios que nacen ya con un ADN especial, con un IQ muy elevado. O sea, el máximo creo que es de 139, 140. No, no lo tenemos en común de los mortales. Llegamos a 100 a duras penas, ya es mucho. Pero Borges rebasa la cifra de los 100 y los que rebasan como un Einstein, como un Nietzsche, como un Marx, etcétera, eh, Pessoa, Rimbaud, Baudelaire, Walter Benjamin, son arriba de 100, o sea, 120, 140 por lo menos, ya lo traen. Y respecto a la ceguera, él heredó la ceguera de su papá, era una enfermedad congénita. Su papá perdió la vista totalmente, ya era de herencia, ya era algo que ya se traía también, en este caso, en los genes, y es lo que le hereda a Borges. Lo más curioso, esto me lleva a recordar, y él lo sabía mejor que yo y lo reconocía, que que la literatura occidental, la literatura universal, sobre todo a partir de su estudio de los clásicos griegos, leyendo a Homero, toda la épica, toda la narrativa de Homero, la Odisea, por ejemplo, eh, Homero era ciego. Homero era ciego y entonces escribió de manera muy especial en tablillas todo lo que se refiere a sus dos grandes novelas, que son las precursoras de la literatura universal en Occidente. Es decir, un ciego es el que inicia la literatura, que eso lo supo cualquiera pensador francés, alemán, que un ciego un invidente había escrito. Imagínate nada más el genio de Homero, por un lado. Por otro lado, el otro gran, también genio erudito, es un francés, Grusac, que llega de Francia a Argentina y es uno de los directores, si no es que el primero, repito, un hombre excepcional en cuanto a su cultura literaria y de cultura universal, que es
bibliotecario de la Universidad Pública de Buenos Aires. Es el que le hereda el puesto a Borges, se lo transmite a Borges, pero Grusac también es ciego. Entonces Borges, que a futuro sería ciego, también se quedaría sin esa facultad, ¿verdad? Se vería disminuida con el paso del tiempo. Es otro ciego. Esos son los grandes íconos, o sea, que han sido ciegos, lo que demuestra su ultracapacidad, la dimensión de su cerebro, de su capacidad intelectual, repito, porque dejan obra. Grusac deja una gran obra de ensayos, de crítica literaria, y es amigo es un contertulio, porque Borges lo visita cuando todavía ve y lo considera uno de sus grandes maestros juntos con otros más, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de tres ciegos, de tal modo que hay un enfoque muy especial sobre la ceguera creadora de Borges, que se dice que Borges, siendo ciego, no viendo nada, nos enseñó a ver a los lectores de todo el mundo, de todo el planeta. ¿Por qué? Porque él desde su fantasía, desde la detonación que hace de sus imágenes, de sus fábulas, de que toma partes de todas las corrientes teológicas, filosóficas, literarias del mundo, él hace su propia literatura. Entonces, no necesariamente, repito, Homero, Grusac y Borges, por ahí hay un fotógrafo que también se considera uno de los más grandes fotógrafos del mundo, ahorita se me escapa el nombre, maravillosas fotos, el señor es ciego. ¿Por qué? Porque a ellos se les queda, recuerdan con precisión y dan una dimensión muy diferente a la literatura, no ven. Entonces ellos ven de otra manera el infinito, el mundo, pero aprovechan que cuando vieron el caso de Borges, leyeron todo. No dejaron casi literalmente nada sin leer. Entonces es muy importante entender pues, esa paradoja borgiana de cómo un ciego nos enseña a sus modestos o limitados lectores a leer y a interpretar el mundo y a crear, porque Borges pues, fue profesor en las universidades de Estados Unidos, dio clases por todo, conferencias por todo el mundo, Inglaterra, Suiza, Francia, México. No hubo un lugar que Borges no acudiera invitado para dar sus conferencias. Esas son las partes, digamos, hasta fantásticas de un Borges como escritor. Eso es lo que quería comentar, Pedro. Yo pienso que se valora mucho que escritores de esa talla como Borges y de otros grandes escritores de otras dimensiones tan grandes, no pierdan, por ejemplo, la sencillez, que puedan hablar con la gente común, que puedan saludar a la gente sencilla. O sea, siendo grandes lectores, grandes escritores, grandes teóricos, que hayan penetrado grandes misterios mediante los libros. Ese es como de respeto, que aún así siendo grandes con una mentalidad tan grande, no pierdan esa sencillez de caminar en la calle, de saludar a la gente, de hablar con los vendedores. O sea, yo pienso que eso es algo que pocos escritores llegan a tener, ¿no? Entonces, pues sería muy bueno, no sé, ahorita no a la mano no tenemos un libro de Borges, pero pudiéramos después leer algo de Borges. Ajá. Sí, es muy importante lo que señalas, Pepe, porque finalmente esa era la fama de Borges, que era un maestro, un conferenciante magistral. No hizo propiamente, bueno, fuera de que en las universidades de Estados Unidos dio clases directamente a alumnos y que acudían en masa. Era tanto el éxito y la fama de Borges que acudían bastantes estudiantes y se organizaban por parte de amigos, escritores, catedráticos de Borges, que lo invitaban a Estados Unidos. Sin embargo, hay muchas anécdotas, sobre todo de los escritores jóvenes argentinos, que iniciaban, cuando todavía Borges vivía, en el camino de la literatura,
y que iban a sus conferencias, sus pláticas, y ellos le pedían consejo directamente. Y dicen que la actitud de Borges era tan especial, o sea, era muy pudoroso, era muy humilde, muy sencillo, que pese a que les encontraba alguna falla, seguramente en sus textos, sabía cómo evitar una especie de tono profesoral o de regaño, de crítica, que era, sobre todo con las mujeres escritoras, que era, encontraba en la forma de decirle, ¿sabes qué? Tu texto está mal en esto, está mal aquello, o haz esto. De lo sencillo, lo humilde y lo sabio que era Borges para transmitir sus conocimientos. Y sobre todo porque Borges siempre declaró, cuando pudo y donde pudo, cuando las veces que lo entrevistaron, que el principal deber moral, ético de un escritor o un lector, en el caso de él, es compartir con los demás. No se estudia, no se lee tanto como para que yo me quede de manera egoísta con el conocimiento, ¿no? La divisa, la consigna es que alguien que sepa tanto, él decía que él no sabía, modestamente para variar, tenía la obligación ética de compartirlos, sobre todo con los jóvenes. Porque yo también fui joven y porque yo también no sabía nada. Y decía él, y gracias a mis grandes maestros, como fueron Macedonio Fernández, como fue el primero de ellos, otro super erudito con el cual él trabajó de asistente en un periódico, el primer periódico en el que trabajó Borges, que era el gran sabio erudito argentino Rafael Casino Asens, que fue novelista, hablaba 11 idiomas, escribía, traducía 11 idiomas, fue crítico literario, fue un escritor maravilloso, fue el primer maestro. El segundo que lo conoció Borges, que lo frecuentó y siempre lo describió como un escritor maravilloso para él, era Macedonio Fernández, que sí, también es un escritor fuera de lo común, argentino. Y el otro, que también reconoció públicamente muchas veces, fue el mexicano Alfonso Reyes, que también, bueno, pues se las gastaba en el terreno literario y sobre todo en la literatura clásica griega latina, y fue el que le aconsejó que había que llegar a la literatura clásica, al origen del origen, decía Reyes. ¿Cuál es el origen de la literatura contemporánea? No, bueno, pues hay que ir al origen. Y luego incluso lo retaba, a ver, señor Borges, dígame usted cuál es el origen del origen. Lo metí en temas metafísicos, ¿no? ¿Cuándo se inició el origen? Y Borges dice que se quedaba trabado y decía, caramba, esto está terrible, ¿no? Qué ignorante soy, no puedo contestar eso. Pues no, dice, casi nadie le ha contestado, pero usted inténtelo cuando se ponga a estudiar. Ese fue su maestro esencial de Borges, que como recordaba aquí el doctor que estaba presente con nosotros, acompañándonos amistosamente, el doctor Andrés Rodríguez, decía él, bueno, que lo propuso para el premio Nobel, efectivamente, lo propuso, o sea, Borges propuso a Alfonso Reyes, y es que pues, Alfonso Reyes, imagínate, son como 30, 40 tomos voluminosos de su obra completa, lo que no escribió y con quién no estuvo en contacto. Fue maestro también de Octavio Paz y de otros grandes escritores. Don Alfonso Reyes en paz descanse. Entonces, bueno, imagínate el mundo en el que se movió siempre Borges. Pepe. Nuestro. Hay una teoría que dice que todo está escrito, o todo ya está escrito, o también se maneja como lo escribible, lo que se puede escribir o lo que ya está escrito. Pero esa teoría de lo escribible la maneja un lingüista, se llama Roland Barthes, algo así. Tiene un libro que se llama, que comenta ese tema de lo escribible, lo que se puede escribir. Y pareciera que con el paso de los siglos ya se han acumulado de millones de libros que pareciera que ya todo está escrito o ya todo está escrito. Yo me preguntaba que si todos los pensamientos que emitimos, o sea, a diario, se podrían registrar, ¿no? Y personalidades tan luminosas como Jorge Luis Borges, este, pudo también pensar eso, ¿no? O sea,
porque una cosa es reflexionar, pensar, emitir ideas, y otra cosa es escribirlas, ¿no? Entonces, no sé si la acumulación de todos los libros ya existentes, de todas las escrituras ya materializadas, pudieran dar una respuesta a que ya todo está escrito, ¿no? ¿Cómo vemos? Sí, bueno, aunque hay escritores, acuérdate, Pepe, que, por ejemplo, Wittgenstein decía que la escritura y la literatura en sí, o sea, en base al lenguaje, se refiere al lenguaje, que era experto, ¿verdad? La literatura es un fracaso. Es un fracaso, dice él. ¿Por qué? Eh, Porque se llega tanto se estudia el lenguaje, o he estudiado el lenguaje, decía él, que se llega al límite de lo indecible. Hay cosas que la lengua es tan profunda, tan misteriosa, que nos niega sus conocimientos. No la podemos entender, comprender al 100%. La lengua en sí es un infinito de pureza, de significados, también tan grandes, que llega un momento en que uno ahí se queda. Y bueno, porque hace un estudio sobre la lengua, qué es la lengua, y encuentra que es totalmente imposible el poder penetrar en sus secretos. Entonces, la literatura es un fracaso. O sea que no, y no lo decían tanto con tantos escritores que se consideran pioneros, descubridores de la riqueza semántica, de los sentidos polivalentes que tiene la lengua, signos, significantes. No, la economía del lenguaje para Wittgenstein tiene un límite. Entonces, bueno, finalmente quien reconoce eso de manera modesta y realista, pues tendría que empezar de nuevo por escarbar y escarbar. Por eso es la infinitud, la continuidad de la literatura en el mundo. Pero acuérdate que ha habido escritores, Hermann Brock, alemán, Kafka y otros, que dicen, no quiero saber nada de la literatura. Rimbaud renuncia a la poesía siendo un genio universal y habiendo escrito libros, Iluminaciones y otros, que son los libros más revolucionarios, Baudelaire, pero el caso de Rimbaud renuncia a la literatura y se va mejor de vagabundo a Luxor, a Egipto, al Oriente, a vender armas, a vender alcohol, a dedicarse a traficante y a tener su propio harén con sus amantes en el desierto, árabes, ¿verdad? Y deja la literatura porque él considera que él ya llegó a un límite también y que ya no le dice nada al mundo por su decadencia, por su estupidez y su irracionalidad. Y dijo, lo que tenía que decir ya lo dije. Kafka le dice a su amigo íntimo Max Brod, cuando yo muera te pido de favor, te suplico que quemes toda mi obra. No quiero que nadie la lea. Nadie. Hermann Brock, otro gran escritor alemán, crítico, que ha hecho su semblanza, su biografía, su crítica literaria, Hannah Arendt, también decía que el mismo Wittgenstein, que abandona la filosofía y sueña con irse a Palestina igual que Kafka. O sea, no quieren saber ya nada de la literatura. Si están hastiados, si están confundidos, el chiste es que la literatura sí tiene límites, la lengua tiene límites. Entonces, no hay que pensar que porque uno escribe o muchos escriben y publican, ya son pues las divas exquisitas de las redes sociales, porque entonces no entienden nada de lo que significa la filosofía del lenguaje. Y Borges lo entendió tan bien que siendo gnóstico, él no creía en Dios, él creía en Cristo. Alguien le preguntó a un grupo de sus amigos gnósticos, le dijeron un día, ¿tú crees en Dios? Dice, creía, pero Dios, yo considero, con todo respeto y prudencia, que se cansó de estarnos guiando, aconsejando, protegiéndonos. Dios se cansó de tanta infamia, por eso escribió la historia de la infamia, la historia universal, porque es que ya Dios se cansó. Y entonces para mí Dios ya se jubiló. El único que sigue activo es Cristo. Entonces imagínate esa penetración, esa sabiduría de un ateo. Y además de que Borges fue anarquista. Dijo que él era tan anarquista como Gutenberg. Dice que Gutenberg es el primero anarquista. Dice, porque qué tipo que se le ocurre
es inventar la impresión en una máquina, y eso va a dar lugar a la Ilustración Francesa de la Revolución, porque se van a poder publicar muchos libros. Incluso se explica que Marx, digo, ¿quién es el heredero de ese espíritu subversivo que viene en las letras, en los tipos? Y dice Borges, el primer anarquista en la historia de la literatura universal es Gutenberg. Y él lo sigue. Borges fue de alguna manera andando en tantos campos y protestando a su manera políticamente, nunca se quedaba callado. Por eso no le dieron el premio Nobel, por muchas razones políticas que no viene al caso ahorita aquí a analizar. Él es considerado anarquista dentro de la literatura. Hay estudios sobre el anarquismo de Borges y sobre su actitud crítica en contra de los sistemas oprobiosos de todo el mundo. Por eso Borges era agnóstico, no creía en Dios, porque dices que Dios se cansó de soportarme y ya mejor dijo, me jubilo y ahí te las ves como puedas. Dice, el único que sigue activo porque es su hijo y está más joven es Cristo. Yo creo en Cristo. Gracias, nuestro. Pues vamos a dar por concluida esta plática, estos comentarios. No sé si quiere agregar algo más. Dos datos muy breves, muy sencillos. Bueno, yo creo que Borges, después de casarse la primera vez, fracasar, divorciarse de una mujer muy autoritaria, muy frívola, desgraciadamente, ya siendo anciano y ciego, encontró lo que siempre buscó, porque él llegó a escribir: he cometido el peor pecado que puede cometer un hombre en la vida, no ser feliz. Sin embargo, mediante su conocimiento y vínculo amoroso, sentimental y conyugal con María Kodama, una japonesa, ¿verdad? Una gran escritora, otra mujer también muy sabia. Bueno, pues finalmente Borges fue muy feliz. Por otro lado, Borges, así como empezó en la biblioteca de su papá a leer a los 4 años, que lo llevó de esa manera a descubrir la riqueza del inglés como una de las lenguas más importantes o más bellas del mundo, terminó en las manos en Suiza en un hotel con María Kodama aprendiendo árabe. Murió con un libro de lengua árabe en el pecho, porque no sabía árabe más que muy poco. Él le maravillaba las 1001 noches que ya había leído en inglés y en español, pero él quería leerla en la lengua original. Y entonces por eso, ya a los 80 y tantos años que muere, anciano, en la cama, agonizando, está con su libretita, como cualquier niño, como de niño, que traducía a Shakespeare y a otros, ya está todavía traduciendo del árabe. Y así muere con su cuaderno y con su libro. Imagínate nada más qué genio tan desmesurado de Borges. Desde su precocidad infantil empezar con la literatura y terminar estudiando en su cama los últimos minutos e instantes de su vida, aprendiendo y leyendo en árabe. A eso no cualquiera lo hace sobre la tierra, ¿verdad? Muchos no sabemos ni cómo vamos a morir. Borges sí sabía cómo iba a morírselo, como el lector universal que fue toda su vida. Es todo, Pepe. Les agradecemos su atención a este espacio y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Buenos días. Muy bien.